Profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 7:35. Damos la bienvenida al economista Marco Flores, analista, miembro del Foro Económico de Ecuador. Economista Flores, cambios importantes se vienen con el mes de abril, mes en el que también se realizará la consulta popular. El presidente Daniel Noboa decretó el alza del 15%, medida que entrará en vigencia a partir del 1 de abril, que señala que 205 de 359 productos de la canasta básica se verán afectados con un incremento en su costo. Y el 21 de abril podría también entrar en vigencia una medida con el voto popular, si es que se apoya la propuesta del presidente de la República, la enmienda a la Constitución que permita el contrato de trabajo por horas, otro tema que preocupa particularmente a los trabajadores ecuatorianos. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo ve la situación, iniciando por un breve análisis de la omisión que hizo el presidente de la República de considerar cualquiera de los comentarios u observaciones que hizo la Asamblea Nacional con respecto al presupuesto 2024. Buenos días, Gustavo. Un saludo cordial para usted y para su audiencia. Antes de pasar a contestar su pregunta, permítame solamente unos segundos. A pesar de que en este país se ha perdido en buena medida el sentido de la solidaridad, ¿no?, que siempre hemos tenido los ciudadanos ecuatorianos, yo quiero expresarle a la señora Verónica Abad mi solidaridad por el terrible momento que está pasando. Deseo de todo corazón que la paz vuelva a su hogar, vuelva a su familia. Es brutal lo que se ha hecho, demencial. Ojalá esto sea rectificado y que haya justicia, lo menos que puede esperar un ser humano de ser juzgado imparcialmente. Y es comprensible que estará atravesando momentos muy duros, no hay derecho para una cosa así. Y nosotros expresamos nuestra solidaridad. En el pasado inmediato, en la campaña, yo expresé mis diferencias irreconciliables respecto de los planteamientos económicos de ella, que aunque los respeto, pues no los comparto en absoluto. Pero de ahí a dejar de expresar a otro ser humano, a otro ecuatoriano, en este caso a una ecuatoriana y a su familia, la solidaridad que merece, hay una gran distancia. De manera que Dios permita que vuelva la paz al hogar de la señora Abad y de su familia. En cuanto a su pregunta, realmente es lamentable lo que ha pasado. El presupuesto del Estado ha sido puesto en vigencia por el presidente, haciendo caso omiso de las observaciones, no solamente de la Asamblea, sino de varios opinadores independientes, que lo único que trataban es de que el gobierno tenga una mejor gestión, de que tenga un mejor presupuesto. Este no es un buen presupuesto. No es un presupuesto que tenga certeza sobre los ingresos y tampoco sobre los egresos. Una cosa es lo que se pone en el papel al inicio, es decir, en el presupuesto inicial, y otra cosa es lo que termina siendo el presupuesto, es decir, el presupuesto ejecutado. Cosas tan inverosímiles como que no está incluido en el presupuesto más de 2.000 millones de dólares que le producen las medidas económicas aprobadas entre la Asamblea y el Congreso, las contribuciones de la banca, las contribuciones de las cooperativas, las contribuciones de las empresas, de los ciudadanos, de acuerdo a la tabla que elaboró la Asamblea y que finalmente se aprobó. Perdóneme, economista Flores, técnicamente podía haber incluido en el presupuesto el gobierno estos ingresos que empiezan a ejecutarse en abril. Podía y debía. Esto de decir lo que pasa es que no están publicados en el registro oficial es un pretexto, porque lo que podría hacer, debía haber hecho el Ministerio de Finanzas, es enviar un adendum a la Asamblea Nacional indicando cuáles son los nuevos ingresos. No estamos hablando de cualquier cosa. Son ingresos que cambian sustancialmente el total de ingresos del presupuesto del Estado. Y había también que hacer, a la luz justamente de estas ayudas que está concediendo la gente en medio del estancamiento y de la recesión, había también que hacer otros cambios. Por ejemplo, había que dotar de mayores recursos a la obra pública. No puede ser que un presupuesto de 35.000 millones a la obra pública se dediquen 379 millones de dólares.
Esto es un absurdo. ¿Qué consecuencias puede traer, economista Flores, el hecho de que en un presupuesto no se incluyen ya sea ingresos o previsiones de gastos que sí se van a dar? El presupuesto es irreal, y entonces vienen los ajustes a lo largo del año. Seguramente también se modificará el déficit, seguramente los atrasos, si es que falta dinero, serán mayores, se pasarán para el próximo año. No se olvide usted que este presupuesto está financiado con una masiva deuda pública que está por verse si es que se puede contratar en los mercados, en el exterior, con los multilaterales, más de 4.000 millones de dólares. Y luego una deuda pública gigantesca en términos de deuda interna, una emisión de 6.300 millones de dólares en bonos. Es decir, una deuda pública bruta, nueva deuda pública bruta, de 11.000 millones de dólares. Yo nunca he visto una cantidad tan grande en el presupuesto del Estado ecuatoriano. Si a eso usted le resta el pago de amortizaciones, entonces, de acuerdo a las cifras del gobierno, solo en este año la deuda del sector público y del presupuesto del Estado se va a incrementar en 6.300 millones de dólares. Eso nos llevaría a que al final de año, de cumplirse lo que dice el presupuesto, porque por el lado de la deuda se va a cumplir, no tenga duda, tengamos una deuda total de, hoy está en 84.000 millones. Si usted le suma 6.000 y pico más, está hablando de 90.000 millones. Y para pagar 90.000 millones hay que destinar más allá del 25% del presupuesto del Estado, lo cual es una barbaridad. Entonces queda muy poco dinero para todo lo demás. Ahora, economista, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Nos preguntamos, una de las principales observaciones era que hay menos recursos, por ejemplo, para seguridad, incluso si comparamos con la proforma presupuestaria del año pasado, también para las universidades. Nos preguntamos si es que se incrementó el IVA y estas otras decisiones que se tomaron para el enfrentamiento al combate armado interno, al conflicto armado interno, estos recursos deberían ir destinados precisamente a seguridad, o por ejemplo, si es que hay un incremento del IVA, debería incrementarse también el presupuesto para las universidades a través del FOPEDEUPU, pero esto no está considerado. Como digo, incluso los recursos para tanto seguridad como educación o educación superior son menores que en el año 2023, entonces nos preguntamos si estos recursos que se van a recaudar ya a partir del 1 de abril, ¿a dónde van a destinarse? Va a destinar el gasto y seguramente para reducir en algo el desfinanciamiento brutal de 18.200 millones que tiene el presupuesto del Estado. El presupuesto del Estado 2024 tiene un desfinanciamiento del 42%. Tiene 18.000 y pico millones de dólares, 18.300 más o menos. El financiamiento que el gobierno dice que va a obtener, lo dice en la proforma del propio presidente, es un poco más de 10.000 millones. Entonces, todavía falta, y hay atrasos de 2.000 millones, ¿no es cierto? 2.300 millones. Entonces, cuando usted compara el valor del desfinanciamiento, del dinero que hace falta, y le resta el valor de la deuda que va a adquirir, más los atrasos que va a mandar para el próximo año, todavía hay un faltante. Todavía hacen falta 5.300 millones de dólares. ¿No? Alrededor de 5.000 millones, digamos, de números redondos. Ese es el déficit. Entonces, esos recursos seguramente van a afectar las cuentas en esa proporción. Pero usted ha dicho una cosa que es extremadamente importante, y lo dice porque tiene buen criterio. Si es que hay un incremento de los ingresos que ha sido concedido por los ecuatorianos a través de la Asamblea, o como uno lo quiera poner, un poco más de 2.000 millones de dólares entre impuesto a la salida de divisas, impuesto a la renta y las contribuciones que se aprobaron. Bueno, ¿cómo se destinan esos recursos? Mire, en el caso, por ejemplo, de la seguridad, esa propuesta que hizo el Partido Social Cristiano y que también se vio que le aprobaron, tiene nombre y apellido. Señala los rubros para cada espacio de seguridad, que no aparece para nada en el presupuesto. Es decir, no se podría usar en otra cosa que no sea en eso, porque así fue aprobado. Sin embargo, no consta en el presupuesto. Pero luego, es obvio que si tiene ingresos adicionales como los que usted está señalando, con toda razón lo dice, esto vaya a fortalecer la educación, la salud. Mire la situación de los servicios de salud. Son un verdadero desastre, la gente se sigue muriendo, la gente no tiene dónde curarse. Es decir, vaya a lo fundamental, salud, educación,
La obra pública, Rosana, es uno de los pilares para que un país progrese. En todos los índices de progreso que se calculan en el mundo, la obra pública es uno de los pilares fundamentales. La obra pública en Ecuador está paralizada y va a seguir paralizada a la luz de lo que han puesto en el presupuesto. 379 millones para obra pública. Entonces, el Ecuador tiene que concentrarse en esta obra, tiene que concentrarse básicamente en 4 cosas. Primero, en una ampliación sustantiva de la inversión pública. ¿Por qué la inversión pública? Porque la inversión internacional ha desaparecido y porque la inversión privada está estancada. La tasa de crecimiento de la inversión privada está desacelerándose. Porque el consumo de las familias, de los hogares ha caído sustancialmente, el consumo del gobierno también. Porque caen las importaciones, caen las exportaciones, cae la demanda interna, cae la demanda externa, es decir, cae la demanda total, caen las dos demandas. ¿Quién dice eso? El propio presidente de la República dice lo que le acabo de decir, dice en la proforma. Y por eso señala que el crecimiento económico en este año no sobrepasará el 0,8%, que es la mitad de la tasa de crecimiento vegetativo de la población, y casi 10 veces menos del crecimiento que requiere el país, que es del 5%. Entonces, la plata tiene que ir, como le acabo de decir, a la inversión pública para destinarla fundamentalmente a ¿qué? Educación, seguridad, salud, servicios de salud en general, servicios públicos, obra pública, fundamentalmente ahí, para ayudar a la gente y para aumentar, en definitiva, la cantidad de dinero en la economía, que impulse una economía, que la haga crecer, el Producto Interno Bruto, y ese Producto Interno Bruto creciente genera empleo. Así es como el mundo ha salido de las grandes crisis, pero en el Ecuador estamos haciendo lo contrario. En el Ecuador el consumo significa 82% del PIB. Cuando usted ve los componentes del PIB, el 82% es consumo. Ahora, el economista, IVA es el impuesto al consumo, y el gobierno sube el IVA, que es el impuesto al consumo, en un momento en que la economía está absolutamente estancada desde el año 2017. Ahora, economista, ¿cómo ve usted las posibilidades de acceder a este nuevo crédito o un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Hablamos de que el gobierno va a necesitar más de 6.500 millones de dólares. ¿Acudirá nuevamente a deuda interna? Nos preguntamos si ahí acudirá también al IES otra vez. Bueno, en la proforma del Estado, la deuda interna por emitirse, o sea, bonos nuevos por emitirse, son 6.300 millones de dólares, como decía, ¿no? Es para que usted tenga una idea de la magnitud. La emisión de deuda interna, o sea, la contratación de deuda interna y de deuda externa en el año 2024 está prevista en la proforma en 11.000 millones de dólares, más o menos, ¿ok? ¿Cuánto fue el año pasado? 5.500. Ya nos hemos ido prácticamente al doble, de un año para otro. Esto es una barbaridad, Revela el estado calamitoso de la economía, de la casa en orden, ¿no? Nos ofrecieron la casa en orden y mire lo que nos entregaron. Entonces, esta es una deuda masiva, como le decía, masiva. No es fácil colocar un nivel de deuda tan grande, ¿no? Respecto del Fondo Monetario, personalmente creo que el Fondo Monetario le ha causado mucho daño. Y se le cuenta, ¿por qué? Porque las políticas que exige el Fondo Monetario, es lo que Joseph Stiglitz llama el Nobel de Economía 2001, llama el austericidio. ¿Sí? Son políticas tan contractivas que cortan, como ha venido sucediendo en estos 7 años en que el Ecuador estuvo pegado al Fondo Monetario, cortan drásticamente la inversión pública, cortan drásticamente los servicios, la plata para los servicios públicos. Y lo que usted tiene es una economía que no crece. Al crecer la economía tiene un desempleo y subempleo estancado en el 65% en el Ecuador. Imagínense la tragedia para un país que de la fuerza laboral 65% no tenga trabajo formal. Por lo tanto, el SDI no pueda recaudar más, el Seguro Social no tenga más número de aportantes. Bueno, estas políticas contractivas en medio del estancamiento son absolutamente letales. Pero ¿para quiénes son letales? ¿Son letales para las élites económicas? En absoluto. A las élites económicas no les desmejoren nada. Tienen suficiente dinero para poder defenderse. Pero al grueso de la población le afecta gravemente.
a esos que no tienen dónde curarse, a los 90.000 jóvenes. ¿Cómo va a sentir la gente lo que se viene, economista Flores? Hay un indicador bastante importante que es el consumo a hogares. ¿Qué previsiones se tiene sobre esto? Bueno, el propio presidente y el ministro de Finanzas en esta propuesta que ha presentado dice que va a caer el consumo de los hogares. Yo he revisado en el Banco Central y cae a la mitad. Entonces es un corte realmente brusco. Pero ellos están señalando, ellos mismos están señalando que no solo cae el consumo de los hogares, cae el consumo total y, como le dije, caen las importaciones, las exportaciones, que es la demanda externa. Y claro, en definitiva cae la economía, cae el crecimiento económico. Están cayendo las dos demandas al mismo tiempo, la demanda interna y la demanda externa. ¿Por qué? Porque no tiene suficiente actividad económica. Cuando usted quiera saber cómo van las ventas, tiene que establecer las ventas reales, restada la inflación anualmente, no como hacía el señor Arosemena, que presentaba lo que él quería, las cifras que quería, y tiene que compararlas con el tamaño de la economía. Pero no es lo mismo una economía de 50.000 millones que una economía de 120.000 millones. Entonces, se expresa en la proforma que la situación va a empeorar en el año 2024, empeorar respecto al año 2023 y con mayor deuda. Entonces, es evidente que hay que cambiar la política económica. Estas políticas contractivas las exige siempre el Fondo Monetario Internacional. Ahora, el Fondo Monetario Internacional no le pone una pistola para que usted vaya a contratar deuda con el fondo, pero le dice, si usted quiere mis recursos, tiene que hacer esto, que es lo que le ha venido diciendo al mundo el Fondo Monetario, y los resultados son exactamente los mismos. Pero hay algo que es más importante que eso, Gustavo. El Ecuador no necesita ir al Fondo Monetario, porque en el evento de que pudiera recibir los 3.000 millones que dice el gobierno que podría recibir, hay otras fuentes alternativas que no son el Fondo Monetario. Usted presentó una previsión, lo hizo en sus redes sociales, previsiones sumamente duras de lo que podría imponer el Fondo Monetario Internacional en caso de que se llegue a un acuerdo con nuestro país. ¿Se ratifica usted en ellas? Claro, eso es lo que ha hecho el Fondo Monetario a lo largo de la historia, ¿no? Esas previsiones a las que usted se refiere, es simplemente observando lo que el Fondo Monetario exige dónde va. Uno de los casos patéticos es el caso de Pakistán. El caso de Pakistán, el Fondo Monetario literalmente le obligó a privatizar el sector eléctrico. Y las consecuencias han sido devastadoras para Pakistán. Devastadoras. Pero créanme que son devastadoras. Hay suficiente material en Google, por ejemplo, para poderse enterar. Entonces, en una economía que está estancada, viene el Fondo Monetario y le exige mayores contracciones. Ahora, ¿quiénes están felices con el acuerdo con el Fondo Monetario? Los especuladores financieros. Porque cuando usted hace un acuerdo con el Fondo Monetario, cae inmediatamente el riesgo país. Y el riesgo país del Ecuador ha caído con 800 puntos. ¿Por qué cae? Porque va a haber más plata para pagar la deuda. El programa con el Fondo Monetario, llamado de consolidación fiscal, que firmó Moreno y continuó Lazo, decía específicamente que el objetivo fundamental es garantizar el pago de la deuda. Entonces, el Fondo Monetario siempre trata de garantizar el pago de la deuda. Ahora, muy bien, yo no estoy diciendo que no se pague la deuda. Lo que le estoy diciendo es que cuando hay un acuerdo con el fondo, los acreedores privados dicen va a haber más dinero que me garantice el pago de mi deuda, cae el riesgo país. Y le voy a dar una cifra para que simplemente la ciudadanía piense. El 27 de marzo del año 2020, en medio de la reestructuración de la deuda pública ecuatoriana, los 11 paquetes de bonos, que en ese momento, bonos soberanos, bonos del Estado, que en ese momento tenía el Ecuador en los mercados internacionales, ¿no?, se cotizaban a un promedio de 27 centavos por bono. Es decir, tenían un castigo, un descuento de 63%. ¿Quiénes compraron bonos a 27 centavos de dólar por cada dólar de bono que recibían? Es decir, ¿quiénes compraron bonos en esa época con 67% de descuento? Han hecho un fabuloso negocio. O quienes compraron con el 40% o 50% de descuento. Han hecho un fabuloso negocio. La reestructuración de la deuda se hizo con una cotización del valor nominal alrededor del 40%. Entonces, imagínense, ¿quiénes adquirieron los bonos? Han hecho un fabuloso negocio, porque luego de la caída del riesgo país, luego de que se anunció el convenio con el Fondo Monetario Internacional, ¿saben cuántos están? Están en el 68%. Es decir, se fueron a más del doble. Es cuestión de vender los bonos
¿no? Y ganarse más del 100%. Esto lo han hecho sostenidamente los especuladores financieros con los bonos ecuatorianos. Y lo que nosotros sospechamos es que siempre ha habido información privilegiada que ha favorecido a determinados especuladores que han hecho grandes ganancias. Y también sospechamos que principales especuladores financieros son nacionales. A propósito, economista Flores, ¿en cuánto anda el riesgo país, que tuvo una caída importante, 1200, aproximadamente 800 puntos con Noboa, pero había una tendencia de que empezaba a subir nuevamente? Bueno, yo creo que está más o menos estabilizado en los 1.200 puntos. Pero tampoco mire, esta es otra de las fases del presupuesto. En el presupuesto se dice que el Ecuador va a colocar 1.056 millones de dólares en los mercados internacionales. O sea que el Ecuador va a emitir unos bonos internacionales, va a ir a los mercados de Nueva York, de Luxemburgo, de Londres, y va a decir, les vendo estos bonos y que le van a comprar. Para que eso ocurra, para que el Ecuador pueda colocar sus bonos en los mercados internacionales, el riesgo país debe estar por debajo de 600 puntos. Si el riesgo país estuviera por debajo de 600 puntos, la tasa de interés que tendría que pagar el Ecuador sería cercana al 10%. Pero el riesgo país no está por debajo de los 600 puntos. Los países latinoamericanos que emiten tienen un riesgo país de 300 puntos, 250 puntos. Con 1.200 puntos, un riesgo país de 1.200 puntos, más 4 puntos, que significa el costo de la prima, en definitiva, que es la tasa de interés sobre los bonos a 10 años de Estados Unidos, que se suma siempre en las emisiones. Entonces, usted tendría 1.200 es 12%, porque 100 puntos es un 1%. 1.200, 12%, más 4 puntos de la tasa de los bonos a 10 años de Estados Unidos, usted tendría que pagar ahora mismo 16%. Entonces, habría que esperar para que la reducción sea a la mitad. Nadie puede decir que la reducción puede llegar a la mitad, yo no lo creo. Sin embargo, en el presupuesto del Estado se dice que con esa fuente se van a nutrir más de 1.100 millones o 1.060 millones de dólares. Entonces es una inconsistencia enorme. Y por ahí hay otro crédito de un banco, se dice un banco comercial extranjero, no sé si quién es, que se supone que le va a dar al Ecuador otros 1.000 millones de dólares y lo ponen como ingreso del presupuesto del Estado. Entonces, estas son algunas de las varias inconsistencias que tiene el presupuesto. Pero más allá de las inconsistencias, lo fundamental es el cambio de la dirección de la política económica hacia impulsar el crecimiento económico, pero como más de una vez hemos dicho, no cualquier crecimiento económico. El crecimiento económico no es una tasa porcentual anual simplemente. El crecimiento económico revela la dirección de un proceso económico y social, que en este caso debe ser para recuperar la economía, el empleo y ayudar a la gente pobre. Eso es lo que hace la buena economía. Si eso no hace la buena economía, no sirve para nada o está muy mal aplicada. Y lo que ocurre en el Ecuador está muy mal aplicada, beneficiando a los extremos. Gobernar desde los extremos siempre es muy malo. Ahora, economista Flores, permítame hacerle una pregunta sobre el pasado reciente. ¿Cuánta responsabilidad tiene sobre lo que está sucediendo, sobre lo que se va a sentir con mayor violencia a partir del mes de abril? ¿Cuánta responsabilidad tiene, le decía, el gobierno de Noboa? ¿Cuánto los gobiernos pasados, particularmente el gobierno de Lasso, de quien hay una coincidencia en el sentido de que dejó en un enorme desorden y en crisis las finanzas públicas? No, pero sin duda, ¿no? Aquí la principal responsabilidad del Estado en que se entregó la economía, que fue en ruina fiscal absoluta, ruina fiscal. Mire, ¿cómo no va a ser ruina fiscal tener un desfinanciamiento de 18.000 millones en un presupuesto de 35.000? ¿Cómo no va a ser ruina fiscal lo que usted está viendo, las penurias que la gente está viendo? Bueno, la responsabilidad de eso, y además una deuda pública que, como le dije, ahora mismo está en 84.000 millones de dólares, según las publicaciones del propio Ministerio de Finanzas. La responsabilidad de esto es de Lasso y de Moreno. Moreno fue el campeón del endeudamiento, fue el que más rápido le endeudó al país y que más le endeudó al país también. Y luego continuó Lasso con esa política de endeudamiento. Ninguno de los dos produjo crecimiento económico. Lo que se dio en Lasso en el año 2021 es un rebote de la pandemia que se dio en todo el mundo. Eso no es crecimiento económico, es una comparación estadística. El crecimiento económico significa mayor riqueza para el país, mayores bienes, mayores servicios.
Entonces, ellos son los responsables. En vez de haber entregado la casa en orden como dijeron que iban a entregar, la entregaron en completa ruina fiscal. Entonces llega el nuevo gobierno de Noboa y esta bomba le explota en la cara, porque Lazo la venía sosteniendo, más bien dicho, nos explota a los ciudadanos, porque los gobiernos lo que hacen es administrar las cosas, bien o mal, pero lo que hacen es administrar. Entonces, viene el gobierno de Noboa, encuentra esta situación y claro, toma medidas extremas. Imagínense lo que es haber sacado de las cuentas de las instituciones públicas 4.400 millones de dólares y literalmente dejarlas vacías. Y claro, esos llamados convenios de liquidez que le permiten al Ministerio de Finanzas tomar ese dinero, dada la crisis fiscal, tendría que ser devuelto prácticamente en días y el Ministerio de Finanzas no tiene la plata. Entonces ahora en la proforma está poniendo unas negociaciones de los convenios de liquidez de más de 3.000 millones de dólares. Es una situación complicada. Mientras tanto, hasta el último día, el ministro de Finanzas de Lazo decía que la economía ruge, que los motores están prendidos, estamos batiendo el récord de ventas. Recuerda lo que decíamos los economistas independientes. Decíamos que estaba sucediendo todo lo contrario. Bueno, a veces, como decían a veces los maestros, la letra con sangre entra. A veces este tipo de informaciones a la gente le tiene que entrar con sangre, es decir, con esta crisis que estamos viviendo. También en el tema de la inseguridad brutal que hay en el Ecuador. Ahora, el problema es que Noboa, que no tiene la culpa de haber recibido esta crisis, pero sí tiene otra culpa, que es continuar con esa política económica, está yendo por el mismo camino. Lo primero que hace es recurrir al Fondo Monetario y los especuladores financieros hacen fiesta. Pero ¿y la gente? ¿Qué es lo que está poniendo? Por lo que hablamos, los principales rubros, salud, obra pública, inversión en general. Es la misma situación que se tenía antes, la contracción del gasto, ¿no? El gasto público es crucial ahora, pero el gasto público no es solo gasto corriente. El gasto público es gasto de inversión, transferencias a los municipios, a los consejos provinciales, que dicho sea de paso necesitan unos controles diferentes. Hay que cambiar también ese tipo de control para cuidar el buen uso del dinero. El problema del sector público, estimado Gustavo, como hemos hablado en más de una oportunidad también, no es el gasto público. El gasto público del Ecuador es 38% del PIB. El de la Unión Europea es 50% y el de Europa es 51% en relación al PIB. El problema del Ecuador está en que la economía no crece. Eso haría que el porcentaje del gasto público incluso sea inferior en el Ecuador si es que creciera lo suficiente. El problema sustantivo del sector público ecuatoriano es su falta de eficiencia. Y para eso es que se requiere revisar qué es lo que está ocurriendo en el sector público. ¿Cómo se hace eso? Es una medida crucial. Es lo primero que yo haría. No. Y a eso sí le llamaría yo al Fondo Monetario. No para que venga a gobernar el Fondo Monetario. Le llamaría al Fondo Monetario, al BID, al Banco Mundial, que tienen expertos en la materia, y les diría, señores, necesito que ustedes me hagan una auditoría de sistemas y procesos del sector público para ver dónde está fallando el sector público, dónde tenemos 20 pasos a seguir para concretar un objetivo, ¿no? En vez de tener 4 o 5 pasos. Economista Flores, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, pero no quisiera dejarle sin una pregunta adicional. ¿Cómo ve usted las previsiones en cuanto a la focalización del subsidio a los combustibles? Aquí en la ciudad de Cuenca tuvimos problemas de desabastecimiento viernes y sábado, no vino el combustible. Entendemos que por problemas logísticos, pero esto ha tenido latente la importancia de este insumo para la vida en general de la población, para la economía. Cuenca muy afectada por este tema y entendemos que a partir del 1 de abril, si no dispone de otra cosa, el gobierno se aplicará ya el IVA a los combustibles, pero sobre todo está en la mira esta posible focalización. El gobierno ha hecho varios desafíos realmente lamentables, ¿no? Uno de esos es la minería metálica abierta. Habiéndose expresado el país como se expresó, mire lo que estaba pasando justamente ahora con los comuneros, ¿no? Que están protestando y el gobierno defendiendo determinadas empresas. La minoría destruye, es un extraordinario negocio, pero para quienes tienen... tenemos nada más que unos 30 segundos, economista Flores. El año pasado el Ecuador lo único que recibió por minería, por ese fabuloso negocio, de acuerdo a ese ley, son 206 millones de dólares. Ni siquiera para compensar ni remediar los daños causados.
Usted me está preguntando qué opino de la llamada focalización de su previsión, ¿cuándo se va a dar? Si es que se va a dar. No, yo no creo en la focalización. Las focalizaciones son malas. Lo que hay que hacer es una compensación. Durante años se habla aquí de la focalización. Lo que se debe hacer es una compensación. Y la única forma de compensar bien a la gente por un incremento de los combustibles a precio internacional, incluidos los nacionales, es bajando los impuestos, que es lo que requiere el Ecuador. Esa es la única focalización, más bien dicho, esa es la única compensación real y verdadera que les llega a la gente. Entonces hay que saber compensar a la gente, pero al mismo tiempo reactivar la economía y tener otro tipo de precios, que es lo que quiere el gobierno. Pero usted ve que el gobierno habla de una focalización. Vamos a ver qué es lo que dicen, ¿no? ¿Cómo quieren focalizar? Yo dudo mucho que lo hagan. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado, economista Flores. Muy buen día, buena semana. Declaraciones del economista Marco Flores, miembro del Foro Económico. Son las 8 de la mañana con 6 minutos. En mi futuro me veo finalizando el máster que siempre quise. Yo me veo abriendo mi propio negocio. Yo por fin rodando en mi propio